Buenos días, compañeros, estudiantes, profesores y comunidad académica en general. El día de hoy, mis compañeros Luis Felipe Jaramillo, Isabel Cristina Barrero, Mariana Pérez Henke y el suscrito José Fernando Quintero, vamos a hablarle de los contratos en general. De tal manera queremos darle la bienvenida y explicarle lo relacionado desde el artículo 864 al 872 del Código de Comercio. Bienvenidos. La definición del contrato la podemos encontrar en el Código Civil en el artículo 1495, donde nos dice que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Y en el Código de Comercio, en el artículo 864, encontramos que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del preponente, y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta, se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella entre los términos fijados por los artículos 850 y 851. Bueno, cabe resaltar que en el Código Civil encontramos que confunden contrato y convención, y se sigue dando esta confusión en el... Compañeros, mi nombre es Mariana Pérez Henker y yo les voy a hablar sobre el artículo 865 del Código de Comercio, que habla sobre el incumplimiento del negocio jurídico plurilateral. Dice que en los negocios jurídicos plurilaterales el incumplimiento de alguno o algunos de los contratantes no liberará de sus obligaciones a los otros, a menos que aparezca que el negocio sea celebrado en consideración a tales contratantes o que sin ellos no sea posible alcanzar el fin propuesto. De este modo, tenemos que el Código de Comercio presenta una variación de la visión del negocio jurídico en comparación con el Código Civil, esto es, el acto jurídico, que puede ser unilateral o plurilateral, que es el tema que estamos tratando en este artículo. Entonces, los negocios plurilaterales también son conocidos como los negocios de colaboración. Y se dice que las partes concilian y persiguen iguales intereses y colaboran en su relación, es decir, que las partes están una al lado de la otra. Pueden intervenir más de dos partes si el negocio jurídico lo admite. Las partes tienen una existencia autónoma y no se soportan mutuamente. Además, en caso de que exista alguna nulidad, esta afecta solamente a una parte y no se tiene que destruir todo el negocio jurídico. Y el incumplimiento simplemente se puede excluir al afectado y continuar con el negocio entre los otros miembros del mismo. Bueno, en el artículo 866 estipula las arras. Cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse, perdiendo las arras el que las haya dado o restituyéndolas dobladas el que las haya recibido. Celebrado el contrato prometido o ejecutada la prestación objeto del mismo, no será posible la retractación y las arras deberá imputarse a la prestación debida o restituirse, si fuera el caso. Entonces, todo tipo de negocio mercantil puede ir acompañado de la estipulación de las arras. Y las arras son, la noción de las arras son el dinero u otras cosas muebles que se dan en prenda de la celebración o la ejecución de un contrato. Hay una diferencia con las cláusulas penales que son, las arras son una prestación antelada, es decir, se entregan antes del cumplimiento de las obligaciones contractuales o de la misma celebración del contrato. Y la cláusula penal es una promesa de dar en el evento de un incumplimiento. En el Código Civil nos da unas clases de arras. La primera es la corriente o penitenciales, el cual son las que implican derecho de retracto y se dan como prenda, es como reforzar el contrato, y se justifican solo en aquellos contratos con prestaciones recíprocas, en las cuales cada una de las partes es al mismo tiempo acreedor y deudor. Esta clase de arras tiene unos límites de retractación, las cuales son que los límites del retracto son aquel que señalen las partes en defecto de estipulación. El plazo máximo será de 2 meses contados con la
desde la convención. Y la otra es, aunque no haya corrido los plazos anteriores, tampoco hay lugar a la retractación una vez otorgada la escritura de compraventa o una vez iniciada la entrega. La segunda clase de arras es arras como parte del precio o señal de quedar convenido. Y este es un medio de prueba para la celebración del contrato y no hay facultad de retracto para los contratantes. Es necesario que se estipulen expresamente y que consten por escrito. Se debe decir explícitamente que las arras se dan como parte del precio o como señal de quedar convenidos. Se entenderá que las arras son penitenciales y hay posibilidad de retracto. A continuación vamos a hablar de la cláusula penal. La cláusula penal la encontramos en el artículo 867, la cual nos indica que cuando se estipule el pago de una prestación determinada, para el caso de incumplimiento o demora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de dinero, la pena no podrá ser superior al monto de aquella. Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena si la considera manifiestamente excesiva, habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. Anterior definición, los contratos mercantiles con cláusula penal nos dicen que los contratantes están obligados al incumplimiento del contrato, lo cual lo encontramos en el artículo 1602 del Código Civil. Cuando se incumple por razones culposas o intencionales puede acarrear una subsiguiente responsabilidad. La ley civil colombiana, en el artículo 1546, prevé que en todos los contratos bilaterales está implícita la condición resolutoria tácita en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pudiendo pedir el cumplido la resolución del contrato o su cumplimiento forzoso más la indemnización de perjuicios. Si en ese contrato de tracto sucesivo no es posible la resolución, pero si la reclamación de perjuicios no se haya pactado otra cosa. El artículo 870 del Código de Comercio prevé el incumplimiento contractual. Igualmente existen unas provisiones especiales en caso de incumplimiento en el contrato de compra-venta, en el artículo 948 al 950, en el contrato de suministro, en el artículo 973, en el contrato de transporte en el 1031 y la agencia mercantil en el 1324. Finalmente, observamos la previsión convencional de las consecuencias del incumplimiento, donde es posible la inserción en el contrato de una cláusula penal, que es una estimación anticipada de perjuicios que se ocasionaría en razón al incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato celebrado. También puede ir más allá e implicar una conminación al incumplimiento. Es una verdadera cláusula penal. La definición de cláusula penal como tal la encontramos en el artículo 867, la cual se entiende como toda estipulación contractual que, previendo el incumplimiento de algunas de las partes, establece una obligación accesoria, la cual deberá pagar el contratante incumplido a título de indemnización o pena. Esta tiene unas características: una que es una cláusula accidental de los contratos mercantiles, otra que predetermina las consecuencias del incumplimiento de las demás obligaciones del contrato, y es una fuente de obligación accesoria que puede tener un doble carácter: indemnización por incumplimiento o pena por incumplimiento. ¿Cuál es la utilidad práctica de la cláusula penal? Entonces, ella satisface diversos objetivos. Permite escapar a las partes de lo arbitrario y contingente que puede ser la evaluación de perjuicios por parte de un juez, y hace asegurar que la correspondencia posible entre el daño y la indemnización. Otra es: el acreedor se libera de tener que demostrar los perjuicios y el deudor es impulsado para no incurrir en la pena. El acreedor obtiene una acción de la que carecía y la obligación se vuelve clara y expresa. A continuación vamos a ver los efectos de la cláusula penal. Entonces, la cláusula penal tiene un doble efecto: uno valorativo,
pues las partes realizan una evaluación anticipada del perjuicio que ocasionará el incumplimiento y un efecto persuasivo, pues con tal valoración se supone que inducirá a las partes al incumplimiento de sus obligaciones dentro del término concedido en el mismo contrato. Tiene un efecto indemnizatorio y punitivo. No tiene una función sustitutiva, pues no admite la posibilidad de retractación. Una vez visto lo anterior, podemos sacar una importante conclusión en lo relativo a la cláusula penal y a la condición resolutoria. Por una parte, podemos decir que la condición resolutoria se encuentra implícita en los contratos debido a que la ley establece que en los contratos bilaterales del incumplimiento de una de las partes se puede hacer efectiva, así no se encuentre esta de manera expresa, situación que la podríamos catalogar como natural. Por otra parte, la cláusula penal se convierte en accidental en la medida que las personas acuerdan de manera voluntaria el cumplimiento de cierta obligación. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de situaciones para poder inferir un concepto preciso al respecto. El Código de Comercio prevé una revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. En su artículo 868 estipula que cuando las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven una prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que se resulte excesivamente oneroso para una de ellas, podrá pedirse su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea. Entonces tenemos que son hechos anormales, lejos de toda previsión al momento de contratar, que son completamente ajenos a la voluntad de las partes y que deben guardar estrecha relación causa y efecto con la excesiva onerosidad al momento de cumplirse la prestación. No es imposibilidad, sino una dificultad y una carencia de equilibrio. No se trata de una fuerza mayor, tampoco. Además, son acontecimientos que deben ser imprevisibles. Bueno, algunas de las causas que estipula el tratadista Arrubla se deben a la inflación o circunstancias de la desvalorización monetaria. A su vez, nos debe quedar completamente claro que los requisitos para la aplicación de esta cláusula de imprevisión son los contratos de ejecución sucesiva, periódica o diferida y que no se aplican en contratos aleatorios ni de ejecución instantánea. A su vez, se debe tener en cuenta que afecta por un periodo largo de tiempo a una sola de las partes y que se hace más oneroso de la finalidad que se tenía con la ejecución del contrato. Ejecución de contratos celebrados en el exterior con cumplimiento en Colombia, encontramos pues que en el artículo 869 la ejecución de contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley colombiana. Entonces, como bien sabemos, esto brinda autonomía y libertad a las partes para que rijan el contrato de manera que ellos quieran. Ahora hablaremos de la resolución o terminación por mora. El artículo 870, en los contratos bilaterales, en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación con indemnización de perjuicios compensatorios o hacer efectiva la obligación con indemnización de los perjuicios moratorios. ¿Qué nos quiere significar este artículo? Este artículo nos quiere decir que los intereses moratorios se podrán hacer efectivos cuando se presenta menoscabo en el patrimonio de una de las partes. Para ello se debe tener en cuenta el tema de la depreciación o la apreciación adquisitiva del dinero. En este sentido se va a tener en cuenta esto y se podrá hacer exigible a través de dicha condición. Pasamos a explicar el siguiente esquema, donde observamos los contratos y lo relativo a la exigibilidad. El principal requisito para que se dé esa exigibilidad es el incumplimiento.
Entonces, de este incumplimiento nos habla el artículo 1546, el cual